Unidad 1. Teoría general de los derechos reales. 1. Ubicación de los derechos reales en una clasificación de los derechos subjetivos. Derecho subjetivo integra facultades y atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico a favor de una persona para obrar en defensa y protección de sus intereses. Así, los derechos reales le otorgan a su titular facultades sobre una cosa y éstas están protegidas por el ordenamiento jurídico. Los derechos subjetivos se dividen en extrapatrimoniales y patrimoniales. Estos últimos a su vez se clasifican en creditorios personales y reales. Es decir, que los derechos reales son subjetivos de contenido patrimonial. Además son erga omnes, absoluto en cuanto a su oponibilidad. 2. Concepto legal de derecho real, elementos y caracteres. Comparación con derechos personales. Artículo 1882. El derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia y la demás prevista por este código. Poder jurídico. Esencia de este tipo de derecho, poder del titular sobre el objeto para desplegar sus facultades. De estructura legal. Contenido de derechos reales está plasmado esencialmente en la ley. Así impera el orden público. De ejercicio directo. Poder del titular se ejerce en forma directa sobre el objeto sin intermediarios. Titular. Puede ser una persona jurídica o humana, con excepción de los derechos de uso y habitación, de que solo pueden ser titulares personas humanas. Persecución y preferencia. Artículo 1886. El derecho real atribuye a su titular la facultad de perseguir la cosa en poder del quien se encuentra y de hacer valer su preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya obtenido oponibilidad posteriormente. Ius persequendi, derecho de persecución, facultad de perseguir la cosa en poder de quien la tenga. Las acciones siguen a la cosa. Límites. Código protege al subadquirente de buena fe y a título oneroso. Derecho de preferencia. Derecho real constituido con anterioridad prevalece sobre el constituido posteriormente, primero en el tiempo, primero en el derecho. Prior in tempore potior in iure. Diferencia con derechos personales. Artículo 774. La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho de exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. Derechos reales. Naturaleza. Poder jurídico. Objeto. Cosa. Cierta. Actual y determinada. Sujetos. Único. Sin intermediarios. Facultades. Persecución y preferencia. Relación. Inmediata y directa. Sujeto. Cosa. Oponibilidad. Erga omnes. Absoluta. Prescripción. Adquisitiva. Usucapión. Estructura legal. Números clausus. Todos los derechos reales están en la ley, no se pueden crear nuevos ni modificar los ya plasmados. Impera el orden público. Publicidad. Deben ser conocidos por todos para ser oponibles y respetados. Acciones. Contra cualquier persona que pretenda negarle su existencia, plenitud o libertad. Derechos personales. Naturaleza. Relación jurídica. Objeto. Prestación. Conducta del deudor obligado a favor del acreedor. Sujetos, dos partes, acreedor y deudor. Facultades, no tiene ninguna de estas. Relación, mediata e indirecta, acreedor, deudor, cosa. Oponibilidad, interparte, relativa. Prescripción, liberatoria, extintiva. Estructura legal, impera la autonomía de la voluntad. Pactos libres entre las partes deben seguir las limitaciones del orden público, la moral, la buena costumbre y la buena fe. Publicidad. No requieren publicidad por ser relativos. Acciones. Solo pueden dirigirse contra el obligado. Enumeración y clasificación de los derechos reales vigentes. Números clausus, número cerrado. Artículo 1884. La regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenidos, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecida solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley o la modificación de su estructura. Es decir, que los derechos reales solo pueden ser creados por la ley, y la prohibición se extiende también a la modificación de los derechos reales existentes. Sin embargo, hay una diferencia entre creación legal y fuente legal. La creación del derecho real es obra de la ley, pero la fuente de constitución puede ser otra. Varían según el derecho real de que se trate. Enumeración. 14. Artículo 1887. Son derechos reales en este código: el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado,
la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis, la prenda. Clasificación. Derechos reales sobre cosa propia o cosa ajena. Artículo 1888. Son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena constituyen cargas o gravámenes reales. Las cosas se presumen sin gravamen, excepto prueba en contrario. Toda duda sobre la existencia de un gravamen real, su extensión o el modo de ejercicio se interpreta a favor del titular del bien grabado. Carga real. Existencia de un derecho real adherido a la cosa, que debe ser mantenido. Derechos reales principales y accesorios. Artículo 1889. Los derechos reales son principales excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda. Derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Artículo 1890. Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción. Ejercicio por la posesión o por actos posesorios. Artículo 1891. Todos los derechos reales regulados en este código se ejercen por la posesión, excepto las servidumbres y la hipoteca. Las servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y determinados sin que su titular ostente la posesión. El objeto de los derechos reales. Diversos supuestos. Artículo 1883. El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o por una parte indivisa. El objeto también puede constituir en un bien taxativamente señalado por la ley. Cosa. Bienes materiales susceptibles de valor económico. Artículo 16. Código no dice que la cosa sea cierta y determinada y actualmente existente, pero son recaudos que cabe exigir, salvo supuesto de excepción. ¿Puede un derecho ser objeto de derecho real? Artículo 2188. Especialidad en cuanto al objeto y cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. Ese objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. Por ejemplo, el derecho de superficie cuando uno se plantó, construyó o forestó. Supuestos. Energía. Artículo 16. No afirme que sea una cosa, pero se limita a declarar aplicables a aquellas las normas referentes a cosas, bien taxativamente señalado. Cuerpo humano. No es una cosa y está alejado de toda idea de valor económico, por lo que no puede ser objeto de un derecho real. Cuando son partes lícitamente separadas, cabello, sangre, leche materna, y esta separación no ofende al orden jurídico, tales partes en tanto tengan valor en el amplio margen que brinda el artículo 17, pueden ser consideradas cosas. El valor del cuerpo es afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. Aquellas cosas que se introducen en un cuerpo humano, prótesis, marcapasos, etc., dejan de ser cosas y se transforman en bienes personalísimos. Cadáver y partes del cuerpo humano. Cadáver es una cosa sin valor económico. Excepcionalmente puede tenerlo cuando, por ejemplo, se adquieren huesos u otra parte en un museo o una facultad de medicina. Embrión. Dos grupos de pensamiento. Los que creen que es una cosa y los que consideran persona humana. Espacio aéreo. Se suele afirmar que no es una cosa sino un medio donde se encuentra la cosa y que es necesario para su existencia y ejercicio. Adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad. Transmisibilidad. Artículo 1906. Todos los derechos reales son transmisibles excepto disposición legal en contrario. Es decir que, en caso de duda, debe estarse a la transmisibilidad. La excepción puede ser, por ejemplo, el derecho de habitación, que no es transmisible. Adquisición. Modos de adquirir. Título y modo. Voluntad de la ley. Prescripción adquisitiva y sucesión. Código prohíbe la constitución judicial, es decir, que el derecho real sea constituido o impuesto por un juez, salvo que alguna norma dispusiese lo contrario. Clasificación de modos de adquisición. Por acto entre vivos o mortis causa. A título universal y a título singular. Según si lo adquirido
fuera la totalidad o una parte de los bienes que constituyen un patrimonio, o si fuese una cosa determinada, originario o derivado, según si la cosa se adquiere independientemente y a pesar del derecho de que tenía el propietario anterior, cuando la cosa no tenía dueño o había sido abandonada, o por el contrario cuando se adquiere de un titular anterior. En este último caso, el adquirente tendrá la cosa con todas sus cargas, gravámenes y limitaciones que pesaban sobre el dueño anterior. Adquisición derivada por acto entre vivos, el título y el modo. Adquisición derivada requiere la concurrencia del título y el modo. La tradición por sí sola no sirve para transmitir el derecho real, sino va precedida de un negocio jurídico antecedente que justifica la transmisión. Adquisición por causa de muerte. Requisito de la tradición no es aplicable. Artículo 2280. Desde la muerte del causante, los herederos tienen todos los derechos y acciones de aquel de manera indivisa, con excepción de los que no son transmisibles por sucesión y continúan en la posesión de lo que el causante era poseedor. Adquisición legal. Artículo 1894. Se adquieren por mero efecto de la ley los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles y de muros, cercos y fosos cuando el cerramiento es forzoso y el que se origina en la accesión de cosas muebles inseparables, la habitación del cónyuge y del conviviente superstite y los derechos de los adquirentes y subadquirentes de buena fe. Prescripción adquisitiva o sucapión. Oponibilidad. Derechos reales son oponibles erga omnes, por lo que requieren publicidad para ser conocidos por todos. Artículo 1893. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Si el modo consiste en una inscripción constitutiva, la registración es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad del derecho real. No pueden prevalecerse de la falta de publicidad quienes participaron en los actos ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Extinción. Artículo 1907. Sin perjuicio de los medios de extinción de todos los derechos patrimoniales y de los especiales de los derechos reales, estos se extinguen por la destrucción total de la cosa si la ley no autoriza su reconstrucción, por su abandono o por la consolidación en los derechos reales sobre cosa ajena. Destrucción. Derecho real en este caso carecería de objeto, debe ser total, porque si es parcial, derecho real continuaría sobre la parte restante. Abandono. Voluntad de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que permiten inducirla es restrictiva. En caso de cosas registrables, el abandono debe ser registrado. Los inmuebles sin dueño pertenecen al dominio privado del Estado. La denuncia del condominio, a su parte, acrece a los otros condóminos. Consolidación. Se producen los derechos reales sobre cosa ajena cuando una misma persona reúne la titularidad de ambos derechos. No puede operar en perjuicio de terceros. Otros modos. Causas generales que, en principio, abarcan a todos los derechos reales. Teoría del título y el modo en los derechos reales. Principio de convalidación. Regla y excepciones. Artículo 1892. La adquisición derivada por acto entre vivos de un derecho real requiere la concurrencia de título y modo suficientes. Se entiende por título suficiente el acto jurídico revestido de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real. La tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales que se ejercen por la posesión. No es necesaria cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y éste por un acto jurídico pasa el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia y constituyéndose en poseedor a nombre del adquirente. La inscripción registral es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos y sobre cosas no registrables cuando el tipo del derecho así lo requiera. El primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre positiva. Para que el título y el modo sean suficientes para adquirir un derecho real, sus otorgantes deben ser capaces y estar legitimados al efecto. Es decir que, el título es el acto jurídico apto para constituir o transmitir un derecho real propio del disponente capaz y legitimado al efecto. Debe ser formalizado de acuerdo a los requisitos legales para alcanzar el fin perseguido.
Ejemplo, contrato de compraventa. El modo es el acto a través del cual la adquisición tiene lugar para la materialización. Es la tradición y o la inscripción registral si la ley así lo prevé. Por ejemplo, automotores y caballos de pura sangre de carrera. En los casos de inmuebles, la forma requerida es la escritura pública. Título es la causa, es decir, el acto jurídico que sirve de causa a la tradición. Sería la causa mediata y el modo a la inmediata. Así, el derecho real surge de la unión de título y el modo. Convalidación. Figura que permite regularizar la situación cuando alguien transmite un derecho real que no tiene, pero luego lo adquiere. Artículo 1885. Si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene, lo adquiere posteriormente, la constitución o transmisión queda convalidada. Por regla, nadie puede transmitir un derecho que no tiene, ni mejor al que tiene. Artículo 399. Pero este artículo apunta a un acto jurídico originariamente ineficaz, que posteriormente, por un suceso que ocurre luego de su celebración, adquiere validez, con efecto retroactivo al momento de su otorgamiento, para el cumplimiento de los efectos legales pertinentes. Rige para todos los derechos reales. Publicidad de los derechos reales. Reglas generales. Artículo 1893 prevé dos formas de hacer públicos los derechos reales. Una es la tradición, que es constitutiva de derecho real y cumple un rol publicitario cuando se trata de cosas muebles no registrables. Ejemplo, un reloj. Otra es a través de la inscripción en registro que corresponda en caso de cosas registrables, muebles o inmuebles. En este caso, esta inscripción del título otorga oponibilidad a terceros interesados de buena fe. Para los inmuebles, buques y aeronaves, la inscripción registral tiene efectos declarativos, es decir, al solo efecto de que el acto jurídico inscrito sea oponible a terceros. Para los muebles, como los automotores y los caballos de pura sangre de carrera, la inscripción es constitutiva, o sea que surte los efectos frente a terceros y entre las partes del negocio. Prescripción adquisitiva u usucapión. Conceptos, tipos, caracteres, requisitos y efectos. Artículo 1897. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Es una institución por medio de la cual el transcurso del tiempo opera para la adquisición o consolidación de un derecho y como contrapartida, como la pérdida de ese derecho para el anterior titular, de ese determinado derecho real. Por regla general, se pueden adquirir los derechos reales principales, todos menos hipoteca, prenda y anticresis, que son accesorios. Artículo 2565. Las normas que regulan la prescripción son de orden público. No pueden ser modificadas por ninguna convención. Requisitos. La prescripción larga se apoya en dos elementos fundamentales: posesión y tiempo. A la prescripción breve se le suman otros dos recaudos: justo título y buena fe. Posesión. La tenencia es útil para adquirir por usucapión. Sí o sí se debe ser poseedor. Además, el código exige que sea ostensible y continua. Artículo 1900. Es decir, tiene que ser pública, no clandestina e ininterrumpida. Tiempo. La inacción del propietario y la voluntad del usucapiente se deben extender por el periodo del tiempo fijado por ley. Justo título. Es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. Artículo 1902. Buena fe. Se basa en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a la relación posesoria. Cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecidos en el respectivo régimen especial. Tipos. Prescripción breve. El plazo es de 10 o de 2 años y además se necesita contar con justo título y buena fe. Artículo 1898. La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del justo título. Se presume, salvo prueba en contrario, que la posesión se inicia en la fecha del justo título o de su registración si ésta es constitutiva.
La sentencia declarativa de prescripción breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión, sin perjuicio de los derechos de terceros interesados de buena fe. Artículo 1903. Prescripción larga. Requiere la posesión durante el plazo de 10 o 20 años. Artículo 1899. Si no existe justo título o buena fe, el plazo es de 20 años. No puede invocarse contra el adquirente la falta o nulidad del título o de su inscripción ni la mala fe de su posesión. También adquiere el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble, registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o de sucesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo régimen especial sean coincidentes. Efectos. Artículo 1905. Sentencia de prescripción adquisitiva. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva en proceso que debe ser contencioso, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. La sentencia declarativa de prescripción larga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de la litis con relación al objeto, a fin de dar a conocer la pretensión. No hay ninguna disposición que determine la necesidad de un juicio para adquirir el derecho por usucapión. Este nace en cabeza del usucapiente porque ha poseído la cosa durante el tiempo establecido por la ley. Sin embargo, como se requiere un título que le permita disponer jurídicamente de la cosa, puede acudir al proceso de usucapión en busca de una sentencia que declare adquirido el derecho, es decir, que el derecho se adquiere por la prescripción, no por la sentencia. La fecha de adquisición del derecho real la fijará el juez, para lo que tendrá en cuenta el momento en el que considere acreditado el plazo legal. La anotación de litis surte efecto a partir de su inscripción en el registro respectivo y consiste en imprimir publicidad al litigio.